1. El extraño regalo de la ignorancia. Antes de comenzar, suscríbete a Dentro de la Tormenta, dale like a este video y quédate hasta el final, porque en el último capítulo compartiré un ejercicio práctico inspirado en Sócrates para que aprendas a transformar la ignorancia en sabiduría. Vivimos en una época en la que admitir ignorancia parece una vergüenza. Desde la escuela se nos enseña que no saber es un fracaso, que la respuesta incorrecta merece burla o castigo. En las redes sociales, todos quieren mostrarse expertos en todo: política, filosofía, salud, relaciones. Nadie quiere ser visto como ignorante, pero Sócrates, considerado uno de los padres de la filosofía, decía algo radicalmente distinto. La ignorancia es un regalo, y no lo decía para promover la pereza o el desinterés, sino porque entendía que reconocer lo que no sabemos es el primer paso hacia el verdadero conocimiento. Imagina a alguien que cree saberlo todo. ¿Qué espacio tiene para aprender? Ninguno. Está cerrado, satisfecho con sus opiniones, incapaz de crecer. En cambio, quien admite que ignora, abre la puerta al aprendizaje. La ignorancia reconocida no es debilidad, es potencia, es el terreno fértil donde puede crecer la sabiduría. Sócrates no presumía respuestas, hacía preguntas. No buscaba imponer su visión, sino revelar las contradicciones en el pensamiento de los demás para que ellos mismos descubrieran que sabían menos de lo que creían. Su misión no era humillar, sino liberar, porque solo al aceptar nuestra ignorancia podemos empezar a aprender de verdad. El regalo de la ignorancia está en que nos devuelve la curiosidad. Cuando dejamos de fingir que lo sabemos todo, recuperamos la capacidad de asombrarnos, de cuestionar, de investigar. Nos volvemos estudiantes de la vida en lugar de jueces que ya tienen todo resuelto. Así, lo que muchos ven como defecto, Sócrates lo vio como virtud. La ignorancia no reconocida esclaviza, pero la ignorancia aceptada ilumina el camino hacia la verdad. 2. Solo sé que no sé nada. La frase que cambió la filosofía. De todas las frases atribuidas a Sócrates, hay una que se ha convertido en símbolo de su pensamiento. Solo sé que no sé nada. A primera vista parece una contradicción o incluso un absurdo. ¿Cómo alguien puede afirmar saber algo al mismo tiempo que dice no saber nada? Pero detrás de esas palabras hay una revolución filosófica. Sócrates no negaba todo conocimiento. Lo que cuestionaba era la falsa seguridad con la que los hombres afirmaban saber cosas que en realidad no entendían. Políticos, poetas, artesanos, todos estaban convencidos de ser expertos, pero al ser interrogados quedaba claro que sus ideas eran superficiales, llenas de contradicciones. La grandeza de Sócrates no estaba en acumular respuestas, sino en tener el coraje de reconocer los límites de su saber. Y eso lo hacía más sabio que quienes se creían expertos. Su no sé era un punto de partida honesto, un terreno firme desde el cual podía crecer un conocimiento auténtico. Esta frase también nos interpela hoy. En la era de la información, donde todo está a un clic de distancia, confundimos acceso a datos con sabiduría. Repetimos opiniones, compartimos frases, defendemos ideas como si fueran nuestras, pero pocas veces nos detenemos a examinarlas. Vivimos rodeados de certezas frágiles, incapaces de admitir un no sé. Admitir ignorancia no es rendirse. Es abrir el camino a la investigación, a la reflexión, al diálogo verdadero. Es decir, estoy dispuesto a escuchar, a aprender, a corregir. Y esa actitud es la base de toda evolución personal. La frase de Sócrates cambió la filosofía porque rompió con la soberbia intelectual. Nos recordó que el verdadero sabio no es el que lo sabe todo, sino el que nunca deja de aprender. Si algo de lo que escuchaste ya te hizo reflexionar sobre tus propias creencias y conocimientos, escribe en los comentarios, me tocó de verdad, y cuéntanos por qué.
Tu experiencia puede inspirar a otros a mirar su ignorancia de una forma distinta. 3. La ignorancia como punto de partida del conocimiento. Para Sócrates, el verdadero aprendizaje comienza cuando alguien reconoce su ignorancia. No hay transformación posible sin este paso inicial. Quien cree saberlo todo ya no escucha, ya no se cuestiona, ya no busca. Pero quien admite no sé, abre la puerta a la búsqueda y con ella a la posibilidad de crecer. En la Atenas de Sócrates abundaban los sofistas, hombres que cobraban por enseñar a hablar bien y convencer a las multitudes, aunque no tuvieran un conocimiento profundo. Se preocupaban más por parecer sabios que por serlo. Sócrates, en cambio, no ofrecía respuestas empaquetadas. Se sentaba en las plazas y hacía preguntas. Llevaba a sus interlocutores a reconocer contradicciones, vacíos, dudas. Y ahí, en ese momento incómodo, nacía el verdadero conocimiento. La ignorancia reconocida es como un terreno limpio donde se puede construir. En cambio, la falsa sabiduría es como una casa construida sobre cimientos podridos. Puede verse sólida desde fuera, pero se derrumba con el primer cuestionamiento. Hoy sucede algo similar. Vivimos rodeados de información, pero eso no significa que tengamos sabiduría. Repetimos lo que leemos, lo que escuchamos, lo que dicen otros, pero ¿cuántas de esas ideas hemos examinado de verdad? ¿Cuántas son convicciones propias y cuántas son ecos de voces ajenas? La ignorancia, cuando se reconoce, nos devuelve humildad y curiosidad. Nos obliga a escuchar más y a hablar menos. Nos invita a observar antes de juzgar. Nos hace estudiantes en un mundo que siempre tiene algo nuevo por enseñar. Lo más peligroso no es ser ignorante, sino no saber que lo eres, porque esa ceguera te impide crecer. Por eso, Sócrates nos propone un camino distinto. Abrazar la ignorancia como punto de partida, no como condena. Reconocerla no es señal de debilidad, sino de fortaleza interior. Porque solo quien acepta no saber está listo para aprender de verdad. 4. Cómo la falsa sabiduría nos encadena. Si la ignorancia reconocida es un regalo, la falsa sabiduría es una cárcel. Sócrates lo entendía muy bien. No hay nada más peligroso que creer que ya se sabe todo. Esa falsa seguridad nos vuelve arrogantes, cerrados y, en última instancia, esclavos de nuestras propias ideas. La falsa sabiduría es como un espejismo. Te hace sentir fuerte, pero en realidad te debilita. Te hace creer que estás en lo alto de la montaña cuando en realidad apenas has dado unos pasos. Y lo peor, te impide avanzar porque piensas que ya no hay nada más que aprender. En su tiempo, Sócrates enfrentó a políticos y oradores que afirmaban tener todas las respuestas sobre justicia, amor, virtud. Pero al ser cuestionados, quedaban al descubierto. Sus ideas eran superficiales, contradictorias, incapaces de resistir un análisis profundo. Esa misma trampa sigue viva hoy. En la era de las redes sociales, cualquiera puede presentarse como experto. Abundan las opiniones rápidas, las respuestas fáciles, las certezas absolutas. Pero detrás de esa fachada muchas veces no hay reflexión, solo repetición. Esa falsa sabiduría encadena porque nos hace defender con soberbia ideas que no entendemos y nos impide escuchar puntos de vista distintos. El problema de la falsa sabiduría no es solo personal, sino colectivo. Sociedades enteras pueden quedar atrapadas en prejuicios, dogmas y creencias falsas, incapaces de abrirse al diálogo. La historia está llena de ejemplos donde la arrogancia intelectual llevó a guerras, injusticias y divisiones. Sócrates nos recuerda que la verdadera libertad está en la humildad de reconocer límites. Quien admite que no sabe se mantiene abierto, flexible, capaz de crecer. Quien cree que lo sabe todo se encierra en una cárcel invisible que él mismo construyó. Por eso, la invitación socrática no es a despreciar el conocimiento,
sino a examinarlo siempre, a no aferrarnos a las certezas, sino a mantener viva la curiosidad, porque sólo así evitamos quedar atrapados en la ilusión de la falsa sabiduría. 5. El poder de las preguntas. Vivir con mente abierta. El método de Sócrates no consistía en dar discursos interminables ni en imponer su verdad. Su arma era una herramienta sencilla y poderosa, la pregunta. Preguntar no para humillar, sino para guiar al otro hacia el reconocimiento de sus contradicciones y a partir de ahí abrir la puerta al verdadero conocimiento. Este método, conocido como la mayéutica, comparaba el papel del filósofo con el de una partera. Así como la partera ayuda a dar a luz, Sócrates ayudaba a que cada persona diera a luz sus propias ideas. No entregaba respuestas, sino que provocaba que cada interlocutor encontrara la suya. El poder de las preguntas está en que sacuden lo establecido. Nos obligan a detenernos y a examinar lo que dábamos por obvio. Por ejemplo, si alguien dice, «La justicia es tratar a todos por igual», Sócrates podría preguntar, «¿Y tratarías igual a un niño y a un criminal?». De pronto la definición, que parecía sólida, se tambalea y revela que necesita profundizarse. Hoy, más que nunca, necesitamos recuperar el arte de preguntar. Vivimos en un mundo que premia las respuestas rápidas, las opiniones inmediatas, los juicios instantáneos. Pero la prisa mata la profundidad. Una buena pregunta, en cambio, abre espacio para reflexionar, para dudar, para reconsiderar. Vivir con mente abierta significa no aferrarse a certezas rígidas, sino estar dispuesto a cuestionarlas constantemente. Significa no temer a las dudas, sino verlas como aliadas, porque cada duda es un puente hacia un conocimiento más sólido. Imagina cómo cambiarían nuestras relaciones si en lugar de discutir para ganar, preguntáramos para entender. ¿Cuánto se suavizarían los conflictos si en lugar de imponer, escucháramos? Sócrates nos invita a vivir como eternos aprendices, y la pregunta es la llave que mantiene esa actitud viva. El poder de las preguntas no está en obtener una respuesta definitiva, sino en mantener el pensamiento en movimiento. Y esa dinámica es lo que nos protege del estancamiento y de la arrogancia, de creer que ya lo sabemos todo. 6. La humildad intelectual como fuerza, no como debilidad. En la cultura actual solemos asociar la humildad con fragilidad, con falta de confianza, con inseguridad. Pero para Sócrates, la humildad intelectual era la mayor de las fortalezas. Reconocer lo que no sabemos no nos hace pequeños, nos hace grandes, porque abre espacio para seguir creciendo. La arrogancia, en cambio, es como un muro. Quien presume saberlo todo cierra las puertas al aprendizaje. Puede parecer fuerte desde fuera, pero en realidad está débil, porque no evoluciona. La humildad, al contrario, es como un puente. Permite el intercambio, la apertura, el diálogo. Sócrates vivía esta humildad no como estrategia, sino como convicción. Nunca se presentó como maestro con respuestas absolutas. Siempre se colocaba en el lugar del que pregunta, del que busca, del que se reconoce ignorante. Y en esa actitud estaba su grandeza. Porque mientras otros se encerraban en su soberbia, él permanecía abierto a la verdad. Aplicado a la vida moderna, la humildad intelectual nos protege de caer en la trampa de la falsa seguridad. Nos ayuda a escuchar a otros con atención genuina, a admitir errores sin sentirnos destruidos, a cambiar de opinión sin sentir vergüenza. Nos recuerda que crecer no es acumular certezas, sino aprender a transformarlas. La humildad también es fuerza porque requiere coraje. Coraje para decir no sé en un mundo que espera respuestas inmediatas. Coraje para exponerte a la crítica sin disfrazar ignorancia con arrogancia. Coraje para reconocer que aún tienes mucho por aprender, aunque seas experto en tu campo. Lejos de debilitarnos, la humildad nos da libertad.
Nos libera de la necesidad de aparentar, de la presión de tener siempre razón, del miedo al error. Nos permite ser auténticos aprendices y en esa autenticidad radica la verdadera fortaleza. La humildad intelectual no es falta de poder. Es el poder de no tener miedo a la verdad, aunque contradiga lo que pensabas. Es la valentía de poner la búsqueda por encima del ego. Y eso, según Sócrates, es el camino hacia la sabiduría que no se arrepiente de nada. 7. ¿Cómo aplicar la lección de Sócrates en la vida moderna? La pregunta central es: ¿cómo traer las enseñanzas de Sócrates a un mundo lleno de prisas, opiniones rápidas y verdades instantáneas? La respuesta no está en memorizar sus frases, sino en vivir su actitud. Sócrates no quería discípulos que lo repitieran, quería personas que pensaran por sí mismas. Primero, podemos aplicar su lección en la manera en que consumimos información. Hoy estamos rodeados de noticias, opiniones y teorías. El riesgo es creer todo sin cuestionar. La actitud socrática consiste en preguntar: ¿de dónde viene esta información? ¿Tiene sentido? ¿Hay contradicciones? No se trata de desconfiar de todo, sino de no tragar sin masticar. Segundo, podemos aplicarlo en nuestras relaciones. Muchas discusiones se convierten en guerras de egos, cada uno defendiendo su verdad sin escuchar al otro. La lección socrática sería cambiar el objetivo. En lugar de ganar la discusión, buscar entender, preguntar más, imponer menos, escuchar con genuina curiosidad en vez de preparar respuestas automáticas. Tercero, podemos aplicarlo en la forma en que nos vemos a nosotros mismos. Sócrates nos invita a desconfiar de las certezas internas. ¿Por qué creo lo que creo? ¿De verdad vivo según mis valores o repito lo que otros me enseñaron? Esa autoindagación es incómoda, pero necesaria. Porque más peligroso que la ignorancia es vivir una vida sin examinarla. La vida moderna premia la rapidez, pero la sabiduría exige pausa. Premia la apariencia de saber, pero la profundidad exige reconocer lo que no sabemos. Sócrates no estaría en contra de la tecnología ni de la información. Estaría en contra de la superficialidad con que la usamos. Aplicar su lección no significa retirarse del mundo, sino participar en él con otra actitud, más humilde, más abierta, más reflexiva. Es aprender a vivir como un eterno aprendiz, dispuesto a cuestionar y a crecer. 8. Un ejercicio práctico para transformar la ignorancia en aprendizaje. La filosofía socrática no era teoría abstracta, era una práctica diaria. Sócrates recorría las calles de Atenas, dialogando, cuestionando, escuchando. Para él, la filosofía era una forma de vivir. Por eso, aquí te propongo un ejercicio inspirado en su método que puedes practicar todos los días: el diálogo socrático contigo mismo. Cada noche, antes de dormir, toma un cuaderno y escribe 3 creencias o pensamientos que hayas tenido en el día. Pueden ser sobre ti mismo: no soy capaz de esto; sobre otros: esa persona es injusta; o sobre la vida: todo es demasiado difícil. Luego, aplícales estas preguntas. ¿Estoy absolutamente seguro de que esto es verdad? Muchas veces lo que creemos no es certeza, sino opinión. Reconocerlo abre espacio para cambiar. ¿Qué evidencia tengo de lo contrario? Aquí se activa la mirada crítica. Tal vez sí eres capaz, pero olvidaste tus pequeños logros. Tal vez esa persona no es injusta siempre, sino que tuviste una mala experiencia puntual. ¿Qué pasaría si viera esto desde otro ángulo? El cambio de perspectiva es la esencia del pensamiento socrático. No se trata de negar, sino de ampliar la mirada. Este ejercicio convierte la ignorancia en maestra. No busca eliminar dudas, sino usarlas como motor de crecimiento. Cuanto más lo practiques, más notarás que tus pensamientos dejan de ser cadenas y se convierten en puertas hacia nuevas posibilidades. Sócrates decía que una vida no examinada no merece ser vivida. Este examen diario
Es un recordatorio de que el verdadero regalo de la ignorancia es la oportunidad de aprender. Y si cada día aprendes un poco más, vivirás una vida plena, no de certezas rígidas, sino de búsqueda constante y libre de soberbia. La ignorancia, lejos de ser un defecto, puede ser un regalo si la usamos como punto de partida. Sócrates nos enseñó que la verdadera sabiduría comienza con la humildad de admitir «no sé». Esa actitud abre la puerta a la curiosidad, al diálogo, a la reflexión y a una vida más auténtica. Si este video te inspiró a ver tu ignorancia de otra manera, suscríbete a Dentro de la Tormenta, dale like y compártelo con alguien que necesite recordar que no saberlo todo no es un fracaso, sino una oportunidad. Tal vez este mensaje sea la chispa que lo lleve a comenzar su propio camino hacia la sabiduría.